Muchas personas ahora tienen miedo, incluso miedo a meterse dentro de sí mismo, porque no saben qué es la oración, no sabe lo que es entrar de la mano de Cristo en el interior. Y este miedo, ¿cómo superar el miedo, miedo esencial de la vida de cada persona, con el que están conectados todos los demás miedos? Por ejemplo, el miedo a la muerte. Ahora están muriendo o han muerto seres queridos, muy próximos a nosotros, en algunos casos familiares. Aquí, durante ayer y esta mañana, conectados con otros jóvenes, con otras personas, algunos italianos o de otros países, en sus manifestaciones aparecía este tema y el tema de la muerte. Ante todo, hay que decir que se trata de un camino en el que el miedo está presente en toda nuestra vida y en el reconocimiento de nuestra fragilidad, que nos previenen de no dejarnos sorprender de miedos que pueden hacerse a veces invisibles. La superación del miedo, por ejemplo, a la muerte, no se consigue simplemente con esfuerzos humanos, sino estando unidos a Cristo y a María, en la oración, que es puro amor, y en la súplica. Ellos ya vencieron todo temor. Estar con Cristo y con María es pedirle que no nos dejen caer en la tentación, que lo decimos en el Padre Nuestro. Pero ¿qué tipo de tentación? Yo ya no hablo de defectos que me dominen, yo ya no hablo de cualquier otra tendencia que pudiera tener. No, la tentación a perder la fe. Porque muchas veces cuando mueren seres queridos, existe esta tentación, perder la esperanza. Es como decirles, repito, y lo decimos en el Padre Nuestro, no permitáis que me separe de vosotros, líbrame del mal, del maligno. No nos debemos dejar asustar por el mal, ni por la incredulidad. Cristo ha dicho, yo he vencido al mundo. San Pablo nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y de arriba no significa mirar el cielo físico. Arriba significa entrar en lo más íntimo, en mi interior, que es donde inhabitan las personas divinas, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nuestro centro de gravedad está en el cielo. Con ayuda de la gracia, nos vamos desplazando a ese hogar celeste. Pensar en las cosas de arriba es que mi centro de gravedad, que está tan atrapado por mi egoísmo, por mi egocentrismo, se va desplazando hacia la casa del Padre. Por eso dice San Pablo, pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa la vemos todos los días. Cuando Cristo se manifieste, Él que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en la gloria, dice San Pablo en la carta a los colosenses. De ahí la posibilidad de resistir a todas las insidias del maligno, a la tentación de la desconfianza, a la tentación de que el miedo se apodere de mí y me paralice, de la desesperación, del desánimo, porque nada de eso viene de Dios, viene de otro personaje que lo decimos en el Padre Nuestro. Líbranos del mal, líbranos del maligno.
me va a librar. Y es decir, como decir, líbrame de la tentación, de la desesperación, sobre todo en estos momentos en que estamos confinados, del desaliento, por medio de la oración, que es amor y solo amor. Regresaremos a nuestro lugar verdadero, que es estar con Cristo. Absoluto amor. El Padre hoy, nuestro Padre del cielo, parece que guarda silencio, pero no es así. Él se deleita contigo y conmigo, y está conmigo, y está contigo, animándote a superar momentos de flaqueza, de debilidad, y a decirte, como una madre cuando el niño pequeño cae al suelo, bueno, una o dos veces lo coge en brazo, pero a la tercera vez le dice al niño, alzate, levántate. Y Cristo nos dice eso, levántate. Y nuestro Padre nos dice eso, levántate. Y es lo que le dijo al hijo pródigo en el corazón. Por eso él se levantó y fue a la casa de su padre. El Padre se involucra totalmente en tu vida y en la mía. El Padre tiene un sueño para ti y tiene un sueño para mí. ¿Y cuál es el sueño? Que sea santo. Es lo que dice Cristo, sé santo como mi Padre Celestial es santo. Y santo no es tener un arito en la cabeza y cosas por el estilo. Ser santo es amar. Lo mismo que el Padre me ama con locura, Cristo, y el Padre me pide lo único que además Cristo le pide a Pedro después de la resurrección. ¿Qué le pide? Le pide cuenta que ha hecho esto, que no hiciste bien, que engañaste, que me negaste. No, una sola pregunta nos van a hacer. ¿Tú me amas? Y si tú me amas, por favor, pon actos de amor. No te metas dentro de ti mismo. Si yo te voy a ayudar. A veces decimos, uy, yo tengo tantos defectos, tantas tendencias, me ha pasado esto. Bueno, ofrécelo. La oración es así. En ese silencio yo estoy ofreciendo a Cristo todas mis debilidades y flaquezas, mis miedos, mis temores, mis angustias, mis agobios. ¿Y qué hace Cristo? Lo transforma todo. Lo negativo en positivo, los vicios en virtud, la oscuridad en la luz, la desesperanza en esperanza. Si lo hace Él, si lo hace Él, yo no sé qué se nos ha metido en la mente, si lo hace Él todo, solo requiere un mínimo, ese minuto de silencio, ese minuto de oración, que no es problema de reloj, aunque fueran 30 segundos. No somos capaces de no pensar en nosotros mismos durante 30 segundos o 60. Santa Clara de Asís le decía a Santa Inés de Bohemia, si sufres con él, reinarás con él, se está refiriendo a Cristo. Si mueres con él en la cruz de la tribulación, de lo que está pasando ahora, solo digo yo, poseerás con él las mansiones celestes. Eso es, ya mi centro de gravedad se empieza a desplazar en el esplendor de los santos, en el esplendor de los santos. Si lo decimos hasta en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, Padre. Ya hablaremos, porque de esto vamos a hablar, si Dios quiere, el domingo que viene. Si no tenemos en cuenta la oración como estado de amor
Y vuelvo a repetir, por favor, la oración no es mover los labios, es mover el corazón. Y con la oración nosotros tenemos que hacer lo que le sucedía a las personas que se acercaban a Cristo. Cuando Cristo curaba, cuando le conmovían, el ciego lo conmovió, el sordo mudo lo conmovió, el leproso lo conmovió, la viuda de Naín, cuando estaba ya su hijo muerto, conmovió a Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo? Aquel que parecía que estaba muerto, y Cristo dice, no, está dormido. Le dijo, álzate, levántate. Si es lo que nos dice a nosotros. Parece mentira, pero hay muchos modos de estar lejos de nuestro Padre Celeste. El más común es rechazar la muerte. La muerte, claro, que es triste, primero por la forma de morir. Segundo, porque ignoramos, parece que va a ser un salto en el vacío. Absolutamente no lo es. Si los santos, los místicos han hablado cómo nos coge Cristo, exactamente igual, o digo yo, a imagen y semejanza. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba con los discípulos en aquella barca y Cristo aparece, que para ellos era un fantasma caminando sobre las aguas? Y Pedro que le dice, ¿puedo ir a ti? Sí. Y como vio, como estamos viendo ahora, tantos problemas, la pandemia, gente que muere, no mueren 10 ni 12, centenares, miles, y parece como un bombardeo que se acerca a mí o a mi familia o a seres queridos. Y entonces digo, sálvanos. Y Cristo, teníamos que hacer como Pedro, acercarnos a Cristo. Y si tenemos ese miedo y nos parece que nos vamos a hundir, Cristo nos coge. Seguramente en el momento de la muerte, pues que podemos tener esa impresión de ahogo, como están teniendo tantos pacientes que les afecta el coronavirus a los pulmones y no respiran. Ese Cristo que le coge y lo lleva al Padre. ¿El Padre qué hace? Abrazarlo, besarlo, como hizo al hijo pródigo. Lo vistió, le puso el anillo de hijo, hizo fiesta. De esto nunca pensamos. Muchas personas se preguntan, ¿qué será de mí después de la muerte? ¿Qué sentido tiene para mí la vida? ¿A dónde voy con tanto o con todo mi equipaje de esfuerzos, de penas, de dolores y a veces digo de escasos consuelos? En todas estas preguntas, la muerte aparece como un desafío radical al pensamiento humano. Sabemos santidad. ¿Qué santidad? Vivir la plenitud del amor, vivir como hijo del Padre. Hemos recibido la gracia para vivir como auténticos hijos de nuestro Padre Celeste. ¿Y qué hace un padre con un hijo? Si en la tierra amarle, alimentarle, ayudarle, consolarle. Eso es lo que está haciendo nuestro Padre Celeste con todos nosotros. Aunque yo no lo perciba, porque estoy tan fuera de mí y tan poco dentro de mí, en el sentido de percibir dentro de mí esa presencia de las personas divinas. Al Padre, a nuestro Padre Celeste, le fascina ver a sus hijos dar frutos cada día, frutos de fe, fruto de esperanza, fruto de espíritu de servicio, deseo de ayudar a los demás. Al Padre le fascina que tú y yo
vivamos, no que nos dediquemos a sobrevivir. Como un padre, ¿cómo va a querer que sus hijos sobrevivan? ¡Que vivan! El Papa Francisco nos decía hace unos días, qué franqueza y valentía al hablar es decirlo todo sin ninguna reserva. Como estamos en este ambiente de engaño y de mentira, que pocas veces hablamos con franqueza y con esa valentía. Es hablar con claridad. Ahora empleamos unos lenguajes oblicuos que nadie sabe quién tiene enfrente. Es hablar con claridad. Y no estamos hablando que si somos pecadores, ya lo dice el apóstol San Juan, y este Papa que dice, pecadores sí, corruptos no. Eso es otra cosa. A veces, qué grave es que yo pueda corromper el estado de oración de una persona, el estado de silencio. La verdad nos brinda siempre claridad. Dice Cristo, yo soy la luz, porque Él es la verdad. Y al ser la verdad es luz, porque la verdad es claridad. En la parábola del hijo pródigo, la casa del Padre puede representar la vida eterna. En esta vida, a veces, dilapidamos los bienes recibidos. La gracia, unida a la fe, a la esperanza y a la caridad. La bondad, la sencillez, la sonrisa, el entendimiento, la comprensión, el saber escuchar. Estos bienes recibidos, a veces lo dilapidamos como el hijo pródigo con otras cosas. Pero siempre se nos da la gracia de poder decir, como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a mi padre. El hijo pródigo, cuando mataba su hambre, comiendo las bellotas de los cerdos, recibió la gracia de acordarse de que tenía una casa paterna. Cuando nosotros comemos no de esas virtudes, dones que hemos hablado, entendimiento, comprensión, amabilidad, serenidad, cuando malvendemos todo esto, entonces, claro, me pasará como el hijo pródigo, comeré esas bellotas de los cerdos. Pero hay un momento de luz, eso es la oración. Aunque fuera un instante. En el caso del hijo pródigo no fue, reflexionaría durante horas, pero hubo un momento de luz cuando él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, donde los siervos tienen vida, tienen dignidad, y el pan, un pan que sobra, abundantísimo. Cuando nos sentimos solos, cuando estamos desconcertados con nosotros mismos, cuando aparece una pandemia como la que sufrimos, o cuando estamos ante la perspectiva de la muerte, o de la pérdida de un ser querido, o una enfermedad muy grave, surge lo más profundo, en lo más profundo de nosotros mismos, la nostalgia o el pensamiento de que tiene que haber algo grande, que nos ame con locura. Ese es nuestro Padre Celeste. Más allá de las barbaridades que yo haya podido hacer en mi vida, el mismo caminar
Desde que se levantó el hijo pródigo en dirección a la casa del padre, ya el padre corría en busca de su hijo. ¿Para qué? Para besarlo, abrazarlo, llenarlo de todos los goces, hacer fiesta. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando cometemos alguna falta o en la familia contestamos mal, marido a la mujer, encima, como hemos dicho, una palabra fuerte que tendríamos que meterla, esas palabras duras en un cajón bajo llave, y no abrirlo más en la vida? No, lo abrimos cada X tiempo y nos hacemos daño, nos hacemos herida. Eso es sentirnos solos, eso es sentirnos desconcertados. El mismo caminar en esta vida a la casa del Padre indica ya un profundo arrepentimiento, como el hijo pródigo. Ya el levantarse indicaba que estaba arrepentido. Y con él sentimos abrazados de una forma inaudita por este Padre que nos ama con locura, de manera impresionante, de manera fascinante. Por eso digo, la verdad es bella, es hermosa. La verdad de tu vida es bella, a pesar de que pudieras tener fracasos y deficiencias, sigue siendo bella. Igual que un hijo, pues que podrá tener defecto físico. Para un padre, una madre, es hermosísimo ese hijo o esa hija. Hasta sus defectos le encantan. Bueno, no quiero decir ninguna barbaridad ahora, por si algún teólogo me escucha. La verdad la llevamos dentro y hay que abrazarse a ella. Hay que entrar en el templo del silencio. Ahí Cristo nos habla. Cristo nos escucha. Y no es que Cristo no nos hable, y que no es que nuestro Padre Celeste no nos hable, es que nosotros no escuchamos. Y la oración, que es amor, es escuchar. Cuando nos sentimos, como dije antes, solo, como si estuviéramos alejados de la fe, o alguien puede decir sin creencia alguna, la figura del Padre será la imagen de alguien a quien deseamos confiarnos sin reservas y reposar de nuestras fatigas y sufrimientos. Necesitamos confiarnos a alguien. La figura del Padre siempre nos acoge con entrañas de misericordia. ¿Y qué es la palabra misericordia? Pues la palabra misericordia significa también restauración. ¿Qué quiere hacer el Padre con nosotros? Que nos ve con defectos. Pues quiere que restaurarnos y volvernos a ese esplendor, como Él, vamos a llamar humanamente, nos ha concebido desde toda la eternidad. Y por eso envía al Espíritu Santo para que nos purifique, a veces a golpe, como hace el escultor para sacar una obra de arte, a base de golpe. Y en cada golpe va cayendo trozos de mi orgullo, trozos de mi envidia, trozos de mi comodidad, trozos de mis manías, trozos de tantas cosas. Pero lo hace Él. Yo lo único que tengo que hacer, no ofrecer resistencia. Como el mármol no ofrece resistencia al artista, no ofrecer resistencia. Porque a veces nuestros apegos están tan apegados
como las lapas a la roca. A la luz, a la luz de este Padre, las palabras del Hijo pródigo no son universales. Esa frase que dice el Hijo pródigo, me levantaré e iré a mi Padre. En este Padre nos sentimos todos amados y perdonados. Recordemos que somos hijo amadísimo de nuestro Padre Celeste y que en el bautismo de Cristo en el Jordán dice que se oye una voz, la voz del Padre, mi hijo muy amado, mi hijo predilecto, pero también este Padre lo está diciendo de nosotros, somos amadísimos, ¿de verdad? Cuando yo recito el Padre Nuestro, que desde el inicio hasta el final le estoy diciendo Padre, no le digo Padre con esa voz, Padre. Y no Padre, porque Cristo nunca le dijo Padre, Abba, Papá, Papá, no me abandones. Todo el Padre Nuestro está en ese grito de súplica. ¿Cómo lo voy a decir de forma aburrida o como un lorito? Por eso digo, este Padre celeste, más allá de nuestras miserias humanas, más allá de nuestros pecados, es increíble cómo nos ama. Es increíble cómo nos ama. Es fascinante cómo nos ama. Pero es verdad. Tú y yo podemos hacer cosas formidables. Simplemente por el ser hijos de este Padre, por gracia. Muy frecuentemente quedamos atrapados por el miedo, por la angustia, el agobio, pero también por el bullicio de la vida, por el bullicio de pensamientos que me vienen, de deseos verdaderamente a veces negativos. Y vamos por la vida como sonámbulos, yo diría casi anestesiados. Tenemos miedo a estar en silencio, tenemos miedo a encontrarnos a nosotros mismos, porque nos vienen pensamientos del pasado, a veces posiblemente muy oscuros, que quisiéramos olvidar. Pero si todo eso, si yo se lo presento a Cristo, si de verdad pido perdón, otra cosa será cuando hablemos del sacramento de la reconciliación, ese milagro, ese momento que casi es una resurrección. Todo esto desaparecerá, quedará enterrado, como dice Cristo, y nadie de nosotros puede desenterrar lo que Cristo ya ha enterrado. Ponemos oído a veces a ese rumor que hay dentro de nosotros, que dice que no sirvo para esto, no te esfuerces de esto. Y si siento la llamada de ese Cristo que me ama con locura y de ese Padre, porque en definitiva esta es la vocación. Y me vienen otras voces, no, verá, consultaré, dejaré de consultar. Eso no viene de Dios. Él me ama para que yo sea santo. ¿Y qué es santo? Para que yo viva la plenitud del amor. Como un padre, una madre no le pide a su hijo que sea medio feliz. No, quiere que sea feliz del todo. Feliz del todo. Y esta es la santidad. Y la felicidad no esconde el sufrimiento, absolutamente. Y quiero recordar la festividad litúrgica de hoy. Domingo de la Divina Misericordia. Hoy el Santo Padre ha celebrado la misa en una iglesia
del Espíritu Santo que llevan los padres polacos, allí donde hace años Juan Pablo II puso un signo donde inicia casi todo el proceso de la beatificación y santificación de Faustina, hoy Santa Faustina. En su diario ella decía: oren por las almas para que no tengan miedo ante el tribunal de mi misericordia. ¿Cómo voy a tener miedo a aquel que me quiere restaurar, que me quiere llevar al esplendor como hijo suyo? Esto solo lo dicen los santos, porque son los que escuchan. Si nuestra confianza es grande en la misericordia de Cristo, su generosidad no tendrá límites. Nosotros estamos acostumbrados a límites, a fronteras. A veces, tristemente, el coronavirus no tiene fronteras. No entiende de cultura, ni de lengua, ni de pieles oscura o menos oscura. Atraviesa todo esto como una especie de plaga. El miedo mata la confianza. Mientras el miedo nos paraliza, tenemos el don, el santo temor de Dios, proporcionado por el amor de no querer ofender a Dios. Y eso nos lleva siempre a la confianza. El sacramento de la reconciliación es el sacramento de la misericordia, porque allí vamos a enamorarnos de Cristo, a restaurarnos, no como decía este Papa, este sacramento de la reconciliación no es una lavadora donde vamos cada semana más o menos, o cada 2 o cada 3, a quitar ciertas manchas. No. Qué pobre es esto. El Papa San Juan Pablo II decía: pidamos a Cristo que nos ayude a redescubrir la belleza de este sacramento y volver con su gracia a nuestro camino de santidad. No a ser buenos chicos, a portarnos bien. No, es mucho más que eso. Porque es reconocerme hijo del Padre. Y ya al reconocerme, mi centro de gravedad se va desplazando hacia Él. A golpes de oración, a golpes de Eucaristía, a golpes de la palabra de Dios. Nuestras faltas y pecados no cambian a Cristo, porque Cristo es inmutable, es siempre el mismo y lleno de misericordia, como decía Santa Faustina en su diario. Y volviendo a la parábola del hijo pródigo, el hijo se da cuenta que a causa de su pecado, de sus ofensas, ya no merece ser más el hijo de su padre. Y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Y qué hace el padre? Es como casi no nos escucha en el buen sentido. Nos abraza y nos llena de besos. Esa es su respuesta. Y hace fiesta. Pero lo que este hijo pródigo, que podemos ser cada uno de nosotros, no sabía que viendo a su padre de lejos, que sale corriendo a abrazarle y a llenarle de besos, que ni se le ocurrió después del daño que había causado. ¿Y qué le dice el padre a los que trabajaban con él? Sacar el mejor vestido y ponerle el anillo de hijo en su mano, calzarlo con el mejor calzado, traer el becerro, matarlo, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Este es el sacramento de la reconciliación. La misericordia de nuestro Padre Celestial, que celebramos hoy. La misericordia de Cristo desborda su justicia, porque Él es el mismo amor derramado sobre aquellos que por su vida posiblemente podamos decir nosotros no lo merece, pero a los ojos del Padre sí. Si en una familia un hermano pues hiciera barbaridades, puede haber otro hermano, pero ¿cómo van a hacer una fiesta de que este hermano mío ha hecho esto, lo otro, tal? Y el padre le dice, hijo mío, es tu hermano, es mi hijo. Sí, pero ha hecho esto, ha hecho lo otro. Es tu hermano. Ha vuelto. ¿No te alegras? Pero aparece la envidia. Y con eso, resentimiento. La misericordia de nuestro Padre, repito, va más allá de la justicia. No perdamos de vista lo más importante, que nuestros deseos se puedan volver tan desordenados que nos pueden hacer demasiado centrados en nosotros mismos. El egocentrismo, el egoísmo, apegado a mis juicios, a mis caprichos. Pidámosles perdón al Padre por no reconocerle en las pequeñas cosas, en la sonrisa de una persona, en la palabra amable, en ese espíritu de servicio de alguien que me quiera ayudar. Ahí está nuestro Padre Celeste. Esas cosas ordinarias, el Padre las transforma en extraordinarias. Antes hablaba de la palabra fascinante. ¿Qué significa? Algo que despierte interés, entusiasmo, que cautiva. Es mucho pedirte. Sería mucho pedirte, o que me pida a mí. Sí, a lo mejor sería mucho si tuviera que hacerlo yo todo, pero no es verdad. Si tienes a Cristo, ¿y qué dice Cristo? Conmigo todo lo puedes. Tú con Cristo y yo con Cristo, como se decía hace tantos años, somos mayoría absoluta por donde vamos. ¿Sientes en tu interior que deseas vivir el amor en plenitud? Porque esta es la invitación de Cristo a nosotros. En Juan 10:10 lo leemos. No vivamos una vida rutinaria, aburrida. Quizás piense que no puedes vivir una vida fascinante. Es verdad que muchas personas no lo piensan. Pero si Él va a transformar los pequeños detalles de tu vida, salir de casa, saludar, sonreír, en cosas fascinantes, ¿por qué no lo dejamos? Porque esto forma parte de la oración. La esclavitud interior, que nos degrada mucho más que otras esclavitudes exteriores. Nuestros ídolos nos esclavizan profundamente. Somos rehenes de ello y sin darnos cuenta debilitan nuestra voluntad. Pidamos a Cristo que nos dé paz. Como cuando entró en el cenáculo, ¿qué dijo Cristo? La paz sea con vosotros, porque Él era la paz. Pidamos paz en estos momentos, pidamos serenidad, pidamos ser personas equilibradas,
Pidamos alegría para poderla transmitir. Sobre todo, pidamos libertad frente a todos esos ídolos que nos esclavizan y nos impiden hacer la voluntad del Padre, como decimos en el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que nos hace libres? ¿Qué es lo que nos engrandece? O hacemos la voluntad de Dios y entonces seremos libres, o hacemos la voluntad del maligno, que se encarna en esos ídolos, y entonces seremos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros instintos, de nuestro egocentrismo. Quizás esa paz, esa alegría, esa libertad, que son dones de nuestro Padre Celeste, lo estábamos buscando en otra parte, como hizo el Hijo Pródigo. Todos estamos llamados a ser héroes. Y tenemos la gracia para hacerlo. Y lo estamos viendo. Personas que no tienen fe, posiblemente, que quizás no sean, por lo menos, practicantes. Hay que ver. Se han convertido en héroes. Y estoy hablando, como todos sabéis, de médicos, de enfermeros, de auxiliares de enfermería, de trabajadores sanitarios, voluntarios, del personal civil, de seguridad, de militares. Tantas personas que se han transformado en héroes, se han contagiado y posiblemente algunos ya han perdido la vida. Han perdido la vida por atender a alguien querido por nosotros. Se comportan como héroes porque olvidándose de sí mismo, se vuelcan en los demás, atendiendo a su salud, a salvarles la vida. Y dice Cristo que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los demás. Estos hombres y mujeres reflejan estas palabras que leemos en San Juan, capítulo 15, versículo 13. Lo encarnan. ¡Qué maravilla! Héroes, son casi mártires. Cristo nos va a juzgar del amor, como dice San Juan de la Cruz. Del amor que hayamos tenido a los demás. Pues lo que hacemos a los demás, se lo estamos haciendo a Él. Estos médicos, estas enfermeras, atendiendo a estos hombres y estas mujeres enfermos, graves, moribundos, se lo están haciendo a Cristo. Y esto va más allá de las creencias. Esto es lo más profundo de nuestro espíritu. En estos tiempos que corremos, nos vamos a encontrar, sí, telemáticamente, con muchas personas aprensivas, personas confusas, personas deprimidas. Si nosotros a esas personas le llamáramos, le enviáramos un mensaje, una frase que les anime, que les consuele, no sabemos el inmenso bien que estamos haciendo. Quizá al cabo de unos años, un día nos llamarán o nos dirán, aquella frase que me dijiste hace 3 años fue tan importante en mi vida, aunque nunca te lo he dicho. Lo que hacemos a diario cuenta más de lo que creemos en relación con el impacto que podemos producir en estas personas. Un poeta dijo, somos mejores de lo que pensamos, pero no tan buenos como tendríamos que ser. Todos necesitamos de la esperanza y de la confianza para seguir adelante. Y sobre todo en este momento que más de una vez he dicho, o sea, como un sueño, como un deseo, como una súplica, que en este Pentecostés,
el Espíritu Santo sople tan fuerte, tan poderosamente fuerte, que se lleve esta pandemia. No sé cuánto será, ni el ritmo que va a tener, ni la velocidad, pero que se la lleve con esas sombras, con esa niebla. Tú ni yo necesitamos estar demostrando esta dignidad que el Padre nos da, pero no podemos dudar. Procuremos dar las gracias por medio del teléfono, por medio de email o de mensaje a estas personas que particularmente están sufriendo, o que están solos, o están solas, o son mayores, o no tienen nadie a su lado. Oremos pidiendo la paz y la serenidad para este mundo dolorido, plagado de desafíos que parecen difíciles de superar, ¿no? En este momento, os digo, y me digo a mí mismo, van a surgir vocaciones, auténticas vocaciones. Estoy hablando en el sentido religioso, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos militares, cuántos marinos, cuántos aviadores, al ver tanta muerte, al ver tantos jóvenes que perdieron la vida sin saber exactamente por qué, miraron al cielo, miraron en su interior y descubrieron aquel Padre que les amaba con locura, porque esto es la vocación. Sin esto es imposible tener vocación. Nadie tiene vocación a colores, ni marrones, ni azules, ni verdes. El cielo, por lo menos físicamente, es azul. Si queremos reparar las injusticias del mundo, esto es prácticamente imposible. Constituye un durísimo esfuerzo que no va a acabar mientras vivamos. Lo que no debemos perder, estos grandes dones, la fe, la esperanza, el amor, y sobre todo esa fe y esa esperanza de que va a amanecer un mundo mejor después de esta pandemia. El mundo hoy necesita personas como tú o como yo. Cristo te necesita y esto tenemos que saberlo. Es el momento de dar un paso al frente, encabezar la marcha, no ponerse al final, como hacen los oficiales o los ejércitos, son los primeros. Es el momento de ser generoso, no dando cosas, ofreciendo nuestra vida, entregando lo mejor que llevamos. Nuestro padre fundador, el fundador de los misioneros occidentales, nos ayudó a cómo ser siempre consciente de lo que realmente importa y en medio de las inevitables distracciones de cada día, más allá de todo esto. Alguien puede preguntarse, pero ¿cómo puedo yo centrarme en Cristo, en ese espacio sagrado de que hablas, que está en nuestro interior? Sencillamente, guardando unos segundos de silencio. Son segundos de amor. Somos la civilización más avanzada de la historia, pero cada vez hay más estrés, más depresión, más ansiedad, más agobio, más tristeza. Necesitamos ayuda. Y Cristo lo dice, no podemos vivir esto solo. No podemos hacerlo en solitario. Necesitamos la ayuda de los demás. Necesitamos hacer las cosas en equipo, en comunidad. Cada persona puede hacer un alto cada día, o por la mañana,
o después de comer, o después de cenar, se sienta en un sillón o en el diván y por un instante, por unos segundos, Dios mío, no pienso en mí ni en nada de lo que voy a hacer, que tengo que llamar, que tengo que hacer esto. No, no, 20 segundos. Si estará con eso, el milagro de los panes y los peces los va a multiplicar. Y luego, al menos, yo no hablo de exámenes de conciencia, no, simplemente meditar en ese momento o a continuación, si se leyera, aunque sea una frase del Evangelio, medito. ¿Por qué estaba disgustado esta mañana? ¿Por qué puse esa cara tan triste de disgusto a seres queridos que están a mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué cuando me saludan yo no saludo? ¿A qué se ha debido ese disgusto? ¿De dónde viene esa seriedad? ¿De dónde viene ese nerviosismo? ¿Has tratado mal hoy a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a algún compañero de trabajo? Por favor, debemos reparar el daño lo antes posible, simplemente con una palabra, perdón, pero que sale del corazón. Eso es todo. Eso es todo. Aprovecha lo mejor que pueda las próximas horas del día de hoy o del día de mañana. Procura, después de ese minuto de oración, repito, si pudieras leer una frase, aunque sea ordenadamente, empezando por San Mateo y continuando una frase cada día, no, que no te llevará ni 3 segundos. Procura, después del minuto de oración, aprovechar para reflexionar sobre tu vida familiar, tus hábitos, tus manías, esas improntas que tienes, esos ataques a veces de ira que podemos tener, porque las emociones y los impulsos pueden enturbiar la capacidad de escuchar y de pensar. Tenemos que saber qué está ocurriendo en nuestro interior, pero ahora mismo, ahora, en este momento, que quizá pueda estar lleno de confusión o lleno de prejuicios. Tenemos que evitar los prejuicios. Por eso dice Cristo, o te haces como niño, o tú no entrarás en ese reino. ¿En qué sentido? Si tú no evitas los prejuicios, si no te dedicas a etiquetar a las personas, si no estás siempre pensando en ti mismo. Eso no lo hacen los niños. Los bebés, decía Einstein, que es más fácil romper un átomo que romper un prejuicio. Es cierto, debemos trabajar intensamente. Intensamente no significa hora, no, un instante, pero es instante intenso, como el amor, que tiene que ser intenso, al menos en un instante. También todos tratamos con personas que nos molestan o pensamos que nos molestan o que nos irritan. ¿Y por qué me irrita? ¿Y por qué me molesta? Debo de pensarlo, reflexionar. Los prejuicios, los medios, los miedos, las prisas nos impiden ser eficaces y atender a las personas adecuadamente. Cuando hablamos de ese espacio sagrado en nuestro interior, y eso lo tenemos todos, creyentes y no creyentes, cristianos, budistas o de cualquier otra religión, todos tenemos ese espacio. Tú tienes y yo que saber que estoy ante Dios, ante ese Padre que me ama con locura. Por eso necesitas, aunque sea un minuto, 20 segundos de oración en silencio. En este tiempo tan breve, debes apreciar inmediatamente que no debes mirar hacia atrás. Mira hacia adelante.
siguiendo las palabras de San Pablo a los filipenses, olvidando lo que dejé atrás, me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestro Padre Celeste. Ese que hemos visto en el Hijo Pródigo. Vivimos una época que se caracteriza por la frenética preocupación de enviar y recibir mensajes, llamadas telefónicas. Es verdad que tenemos que ser algunas verdaderamente claves, fundamentales. Y sobre todo yo diría, no olvidarnos que estamos vivos, que es una gracia inmensa. En esas 24 horas que Dios me da cada día, en estos momentos estoy vivo, pero estoy vivo para algo, en el momento presente. Y eso es un regalo de Dios, un don. Recuerda, repito, cada día. ¿Me he mostrado hoy agradecido? ¿Me he acordado de lo que verdaderamente importa? ¿O me quedo en nimiedades? ¿He empleado hoy correctamente mis talentos, aunque sea uno el que he recibido, o lo he enterrado por miedo a perderlo? ¿Estoy siendo la persona que de verdad quiero ser? Realizar, entre comillas, este examen diariamente, por puro amor, requiere un mínimo de disciplina, pero sobre todo mucho amor y generosidad. Lo más importante es tu manera de comportarte, de cómo reacciona ante los acontecimientos de cada día y la forma de tratar a las personas que te rodean y que tú dices que quieres, creando momentos de oración en silencio, sabiendo que Cristo me lleva o nos lleva en su mente y en su corazón. También nosotros podemos llevar esperanza a tantas personas de nuestro tiempo. ¿Qué sucedería en una sociedad que hiciera oración, aunque fuera un minuto? ¡Qué maravilla! ¿Cómo cambiaría el mundo? Cambiaría por simpatía, como se dice a veces en física, no simpatía por motivos emocionales, no, por amor. Y de esta forma, tú y yo podemos dejar huella en este mundo. Y no necesita ser un gran personaje, ni un Mahatma Gandhi, ni un Luther King, ni una Madre Teresa de Calcuta. Un minuto de oración diario dejará en ti y en los que te rodean una huella imborrable. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia.